Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión seguimos en la parte itinerante, en línea, entonces ya esperemos que poco a poco regresemos a la presencial porque es más divertido, la verdad. Pero bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de entrevistar a Andrea Bunger. Ella la conocí hace tiempo, no vamos a entrar en detalles, pero de fechas es complicado luego. Pero bueno, ella es ingeniero en alimentos por la Universidad de Chile, tiene un magíster de tecnología de alimentos también por la Universidad de Chile, y bueno, además cuenta con diplomados de marketing de alimentos y marketing estratégico. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacológicas, en el Laboratorio de Evaluación Sensorial y Desarrollo de Productos también. Es asesora de proyectos en SEICAM, donde realiza servicios en estudios con consumidor, estudios con panel entrenado y entrenamiento de paneles sensoriales para empresas líderes en el mercado de alimentos y bebidas. Además también de ser una amante de la naturaleza y bicicleta, le gusta viajar, disfrutar los viajes y bueno, meterse en esas culturas a través de la comida. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Diálogos Sensoriales. Gracias a ti, Iván, y muy buenos días o tardes a nuestra audiencia. Gracias. Oye, quisiera empezar, así como ya es tradición en estos diálogos, ¿cómo empiezas con evaluación sensorial? ¿Cuál fue tu primer contacto con evaluación sensorial? Bueno, como tú dijiste, yo soy ingeniera en alimentos de la Universidad de Chile y ahí tuvimos una asignatura de evaluación sensorial, que fue mi primera aproximación, y me gustó mucho. Pero bueno, después me titulé, comencé a trabajar en un rubro bastante distinto, que era producción de aditivos para cecinas, que son, digamos, embutidos, ya nosotros lo nombramos en Chile cecinas. Y después, digamos, por esas casualidades de la vida, la profesora Emma Vitti, que había sido mi profesora en la facultad, necesitaba a alguien que trabajara media jornada con ella y me llamó por si yo estaba interesada. Bueno, yo en ese momento tenía un bebé pequeño y me acomodaba bastante la media jornada, entonces no lo pensé mucho y fui a trabajar ahí pensando en 1 o 2 años, y bueno, llevo toda mi vida en evaluación sensorial. Así son las cosas. Totalmente, ¿no? O sea, sí, creo que la mayoría de las personas empezamos por casualidad o porque poquito, un año o dos, ¿no? Y mira, oye, ¿cómo fue trabajar con Emma? Fácil, cuando empiezas y entras a conocer las pruebas discriminativas y luego estudios con consumidor, ¿cómo fue ese proceso general? Bueno, Emma es una persona muy simpática, muy carismática, muy acogedora, entonces la verdad que comenzar a trabajar con ella me abrió un mundo. Conocí muchas personas, ella es muy amistosa, tiene un círculo de amistades enorme, tenía una red, digamos, de personas que trabajaban en evaluación sensorial, tú lo sabes, enorme. Entonces ahí en realidad se me abrió un mundo muy entretenido, nuevo, entonces eso me gustó mucho. Y bueno, yo los test básicos ya los manejaba, entonces ahí cuando empecé a trabajar con ella, aparte de la docencia, teníamos varios proyectos de investigación. En esos primeros años trabajamos mucho con formulación de productos para adultos mayores, personas de la tercera edad, ¿ya? Entonces tuvimos también mucho contacto con esos centros de donde viven los adultos mayores porque probábamos los alimentos con ellos, fue una experiencia bien enriquecedora eso. Qué padre y difícil también, bueno, no sé, trabajar con personas de la tercera edad o adultos mayores. ¿Cómo vaya, esta parte de reformular o de hacer productos para ellos cuando estaban acostumbrados a comer, no sé, un salmón o una carne en toda, con grasa saturada y de repente cambiarles formulación para algo más natural o más sano, debió haber sido complicado? Sí, pero en ese tiempo en realidad nos enfocamos más en proporcionarle más nutrientes a los productos que ellos consumían habitualmente. Entonces, por ejemplo, formulamos un pan que fuera blando,
y que tuviera, por ejemplo, vitaminas y algunos minerales y cosas de ese estilo, ¿ya? Y funcionó bastante bien. Ah, y lo otro que hicimos, que te podría interesar, un proyecto de alimentos para deportistas. Entonces hicimos incluso alimentos liofilizados para montañistas. Entonces Mira. adaptamos algunos guisos típicos chilenos, digamos, liofilizados, cosa que los montañistas le agregaran agua y lo pudieran reconstituir. Oye, Así bastante interesante. Me imagino que sí, siguen sí. en el mercado, ¿no? Esos productos. No, nunca fue lanzado al mercado. ¿Cómo No, crees? lamentablemente, no sé si es un problema acá en Chile, generalmente lo que uno investiga queda como investigación, digamos, nunca pasa a mayores. Oye, pues hay que retomarlo. Sí, ya pues, vamos, démosle. Muy bien. En este proceso de desarrollo de aprendizaje sensorial, ¿en qué momento te das cuenta que sensorial ha cambiado tu vida? Si es que la cambió. O sea, ¿tú pensabas trabajar en sensorial? No, jamás. O sea, yo creo que la vida me llevó a la parte sensorial y me gustó, me sentí muy cómoda, me sentí acogida por la gente que trabajaba en sensorial y la verdad que seguí en eso, me gustó. Pero bueno, después de la academia, en realidad, que estuve varios años solo en la Universidad de Chile, comencé a incursionar en asesorías a empresas también, como yo tenía la media jornada en la universidad, en la otra media jornada empecé a hacer otro tipo de cosas, digamos, a entrenar paneles, a comenzar tímidamente a hacer algunos estudios con consumidores, con algunos clientes que nos abrieron la puerta, etcétera. No Sí. sé, yo tenía un socio, digamos, con el que trabajábamos. Y de ahí, en el fondo, llegamos a formar una empresa y hacer estudios para empresas internacionales, digamos, de las más grandes. Sí. Bueno, has estado en diferentes áreas de sensorial. ¿Qué área en particular es la que más te gusta? Y si hay alguna que digas, no quiero volver a estar ahí. Mira, lo que en realidad me apasiona son los estudios con consumidores. Lo encuentro lo más entretenido que hay, es un desafío. Todo es un desafío. Hacer bien un cuestionario, que preguntes todo lo que quieras saber, captar bien a los consumidores y que te contesten, evaluar los resultados, aplicar nuevas técnicas, digamos, como Cata, por ejemplo, etcétera, que son muy atractivas para usar con consumidores. Todo encuentro que es un desafío muy entretenido. O sea, estar en un laboratorio, entonces no es algo que te encante Mira, así. no es lo que más me apasiona, yo creo que tengo que confesarlo, ¿ah? Yo creo que me gusta más el contacto directo y evaluar resultados con consumidores, ese insight de consumidores, de realmente descubrir qué hay detrás en su mente, eso me gusta. Fíjate que mencionas algo que no fue, o es algo que no se le da tanta importancia, pero el cuestionario como tal, hacer un buen cuestionario. Muchas ocasiones el investigador dice, pues hay que preguntar cualquier cosa, ya no sé, nivel de agrado, cata, pero el fraseamiento, el cómo decirle al consumidor, oye, necesito esta información, es complicado. Entonces, ¿qué ha sido como el producto más retador para ti en el sentido de preguntarle a las personas? Uf, es difícil porque hemos hecho, digamos, estudios de todo tipo de categoría de productos. Yo creo que a ver, primero tienes que ver que estén todas las preguntas que tú tienes que hacer para llegar al objetivo que tiene el cliente, porque después el cliente dice, oye, pero no preguntaste tal cosa, y si no está en el cuestionario, vamos haciendo el estudio de nuevo, digamos, porque si era un objetivo principal, entonces hay que ver muy bien los cuestionarios que estén completos. Ahora, algo que también es siempre complejo es hacer una pregunta directamente sobre algo negativo, ¿ya? Porque el consumidor puede que ni note esa parte negativa a menos que tú se lo preguntes, ¿ya? Entonces tienes que tener mucho cuidado porque un consumidor habitual que compra algo en el supermercado capaz que ni se fije en eso, pero tú se lo puedes hacer notar en el cuestionario, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado porque puede salir con una importancia mayor de la que realmente tiene.
Sí, Entonces caray. hay que ser muy cuidadoso con eso y quizás dejarlo un poco para las preguntas abiertas que tú haces, en que espontáneamente contestan, y por ahí hacer un buen recabamiento de información y ver si por ahí salen esas partes negativas, pero no, quizás no preguntarlas directamente. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna metodología que tú consideres así, bueno, como, ay, esta metodología le encanta a la gente, pero no es muy fácil de captar con el consumidor o de plano no te gusta? ¿Hay alguna metodología en ese sentido? No, fíjate, yo creo que consumidores, lo que uno trata en el cuestionario es preguntar un poco de todo, preguntas de agrado, de justo agrado, matizar con preguntas abiertas, eh, quizás, bueno, preferencia, probablemente si uno trabaja con 2 o 3 productos, eh, incluir preguntas cata me gusta mucho, ¿ya? Eso desde hace unos 10 años lo estamos incluyendo de todas maneras porque te da una muy buena descripción y además tú puedes preguntar no solo descriptores o atributos sensoriales, tú puedes preguntar si se lo daría a su familia, si le gustaría compartirlo con alguien, no sé, puedes incluir otro tipo de preguntas, ¿ya? Y, Emociones o sí, cuestiones. claro, exacto, exacto. Súper. Ok, y entonces en estas preguntas, Cata, pues son muy sencillas también como para que el consumidor las entienda, pero no es tan, ahí pon la lista ya, ¿no? Bueno, hay otras repercusiones que debemos de considerar, imagino, ¿no? Como aleatorizar o cambiar el orden de Claro. presentación de No, atributos. en el CATA, claro, lo fundamental es aleatorizar y hacer una buena lista de preguntas. Y por ahí va el tema también. ¿No es cierto? Y Exacto. eso en realidad te lo da la experiencia, o sea, en realidad hacer un buen cuestionario, lo hemos conversado con personas que trabajan en esto, es un oficio que tú vas aprendiendo. No hay una universidad que te enseñe a hacer un buen cuestionario, yo creo que tú lo vas aprendiendo y con la misma experiencia y con las mismas cosas que quizás no hiciste tan bien al principio, lo vas aprendiendo. O sea, yo veo ahora los primeros cuestionarios que hemos hecho y yo no sé cómo las empresas nos contrataron, de verdad. Sí, sí, he escuchado vaya, en investigaciones que de repente dicen, ay, tráete la lista de los atributos. Y, pues, ¿cuáles atributos? ¿No? Hay que generarlos, hay que hacer una investigación para enlistar o enumerar esos atributos, ¿no? O sea, está, Claro. como dices, es un oficio, qué buen concepto, un oficio, vas aprendiendo y lo vas mejorando conforme la experiencia. Exacto. Qué bonito, súper. Oye, qué ha sido lo más complicado en este andar de Andrea de sensorial? A ver, yo te diría lo más complicado, sobre todo en estos servicios que uno presta a empresas, que es el timing, Ujú. porque tú sabes que tú al cliente le programas el estudio, por ejemplo, en 3 semanas. Entonces tú dices, el terreno lo voy a hacer en una semana, procesamiento de datos en una semana y tengo, no sé, 3 días para terminar el informe. Resulta que, no sé, hubo un diluvio, pasó algo, etcétera, y el terreno se alargó de una semana a 2 semanas. Entonces, en los días que te quedan, tú tienes que recuperar todo el tiempo perdido, ¿ya? Y eso en realidad después terminas trabajando varias noches seguidas, etcétera, para alcanzar a entregar el informe. Yo te diría que eso es un costo personal que en realidad no estoy dispuesta a seguir. O que de repente te dicen, ay, oye, pues entrégame algo sencillo, ¿no? Algo así rapidón de resultados. Y en lugar de los 3, 4 días que tú habías planificado para hacer los análisis, te dicen, ay, hazme una tablita y ya, ¿no? Algo rápido y pues te implica que revises la base de datos, que hagas todos Claro, los análisis, claro. ¿no? Eso Bueno, normalmente eso se hace, hacen un top line, Ujú. un top line a la empresa, digamos, con el resultado principal para que ellos ya se hagan una idea si el estudio viene bien o no viene Ujú, tan ujú. bien. ¿Ya? Pero después el tiempo final lo tienes que respetar, sobre todo en estas empresas internacionales, que ellos comparten los resultados con su casa matriz, que está en otro país, etcétera. Entonces tú no puedes atrasarte, digamos. Claro. No. Por fuerza mayor, sí. Claro, claro. Oye, y en este andar de sensorial también has sido profesora. ¿Qué se siente ser profesora de sensorial? Mira,
muy bonito porque, bueno, a mí me gusta el contacto con los estudiantes, ¿ah? Yo hago también, acompaño a los ingenieros en alimentos en su proceso y los acompaño desde pequeñitos y tengo varias aproximaciones con ellos, aparte de lo que es sensorial, que ahí los tomo en último año. Mira, lo que pasa es que es muy gratificante porque la evaluación sensorial es algo que en general a todos les gusta, ¿ya? Entonces es muy fácil motivarlos con la evaluación sensorial. Ya tú los llevas al laboratorio, haces las pruebas, en general te hacen preguntas, les gusta aprender. Entonces, en realidad es un proceso muy, muy bonito acercarlos un poco a la evaluación sensorial. Si bien es un área que los ingenieros en alimentos, yo siempre les digo, mira, de ustedes los que van a trabajar en evaluación sensorial van a ser quizás, no sé, el 10, 15, 20%, pero todos tienen que tener una noción de qué se pueden hacer, qué haces con un panel entrenado, qué haces con consumidores, digamos, por si a veces tienen que mandar a hacer un test o un estudio, etcétera, tienen que saber qué pueden pedir, digamos, y a quién, y cómo, y etcétera. Y eso yo lo encuentran bastante, bastante apropiado. ¿Te ha tocado algún alumno que diga, no, yo odio sensorial, no quiero, no sé ni para qué entré a estudiar esta materia? Y que al final cambie su idea. ¿Te ha tocado alguien así, tan drástico? Sí, me han tocado estudiantes, fíjate, que son que les gusta la ingeniería más dura, ya que les gustan los procesos, la tecnología, entonces encuentran que esto que es un poco así como subjetivo para Místico. ellos, como poco agarrable, etcétera, como que no es su tema, ¿ya? Pero en general, cuando ya pasamos a la evaluación estadística y vemos que todo tiene su metodología y es muy objetiva, y si entrenas un panel, tú quieres que sea un instrumento objetivo, ¿ya? Ahí como que le van agarrando un poquito el sentido, ¿ya? Eso sí. La matemática, ¿no? Los termina enamorando al final, entonces también. Sí, sí, como tiene harta estadística, o sea, de hecho, cuando tú les preguntas a los ingenieros en alimentos dónde aplicaron más estadística, muchas veces dicen que en la asignatura de evaluación sensorial. Mm. Qué padre, eso es interesante. Sí, porque muchas veces se queda uno con la idea de, ay, no, sensorial es probar, son vasitos y ya, cualquiera puede probar, Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, esa es la impresión. Bueno, y tú lo pruebas y bueno, me gusta un poco, sí, más o menos, sí. Ah, Pero no, no es así, digamos. Yo en eso soy bien, eh, bien estricta, digamos, no estricta, digamos, sino que les transmito bien que cada test tiene su evaluación estadística y que tienen que hacerlo bien. Y eso también se lo corrijo en los informes y todo lo demás. en tu caso, Andrea, ¿qué tan fácil fue meterse? Bueno, eres ingeniero en elementos de formación, puedo pensar la respuesta ya, pero ¿qué tan fácil fue entender la estadística para sensorial y ahora darse cuenta que, bueno, no es solamente promedios y desviaciones estándar? ¿Qué tan fácil fue meterse a ese mundo estadístico? Sí, yo creo que siempre me gustó la matemática y la estadística, que es como la matemática aplicada. Yo soy como bien aplicada, ¿ya? Entonces no me costó nada en realidad interpretar las normas y adaptar, digamos, y transmitirlo también a los estudiantes, ¿ya? Ahora, obviamente yo no soy experta en estadística y cuando necesito algo más, digamos, tenemos personas que saben mucho de estadística en la facultad, en otros lados, entonces también yo me puedo asesorar, digamos, en algo que no es lo más habitual, ¿ya? Pero obviamente todos los test habituales, esa estadística la manejo. Claro. Y me gusta. Eso sí, se nota cuando lo estás explicando, se nota esa sonrisa al momento de explicarlo. Oye, ¿alguna mala memoria en el sentido de, ay, es que pude haber hecho esto, o cuando presenté los resultados, las caras de los no sé, del cliente o de algo que te haya dado sensorial, que te haya frustrado en algún momento? ¿Lo tuviste? Así como hay experiencias buenas. Y mira, lo que pasa es que cuando tú haces un estudio para un cliente, por ejemplo, un desarrollo de un nuevo producto, una comparación del producto del cliente con respecto a la competencia, tú obviamente quieres entregarle buenas noticias, ¿no es cierto? Oh, tu producto fue ampliamente preferido, tiene tales y tales fortalezas, mira, solamente le tienes que arreglar un poquito esto y con eso queda excelente.
pero a veces los productos son realmente malos. Entonces tú, la verdad que llegas y le das directamente una mala noticia. Entonces, el cliente no está, no es, o sea, el cliente es un grupo de personas, en que está gente de desarrollo, gente de marketing, gente de distintas áreas. Entonces comienzan a echarse la culpa entre ellos, ¿ya? Entonces, no, que tú de Te lo desarrollo, dije. pero ustedes de marketing, ¿por qué definieron ese grupo objetivo si ese producto no es para ustedes, es para otros? Entonces ahí la verdad que uno tiene que poner la cara y puede ser bien desagradable porque uno la verdad que como tercero independiente hace el estudio, pero tú no elegiste los productos a evaluar, ni el grupo objetivo, ni nada, entonces uno no tiene la culpa. Eso yo diría que es un poco desagradable, ¿ya? Al revés, cuando tú les das buenas noticias es maravilloso, tú después sales de la reunión y es, claro, a salir a celebrar. Oye, entonces, fíjate, tocas un punto interesante en la metodología de investigación, porque, vaya, lo han comentado varias, lo hemos platicado en varias entrevistas. Esa frustración del investigador en el sentido de las cosas no salieron como lo planeaba, esos errores en que no fue el objetivo esperado, no estamos acostumbrados a trabajar con eso, ¿no? Es como hasta nos da miedo, ¿no? No hay reportes en una revista casi que diga, pues no me salió, ¿no? O sea, hay que considerar esto y esto como variables para una siguiente investigación, como que nos gusta reportar siempre lo positivo, pero no los errores que en ocasiones pueden ser algo. Sí, y en realidad uno podría aprender mucho de los errores de los demás, ¿ah? Que en realidad en los papers, etcétera, tú no los pones. Exacto. Nosotros, claro, en las memorias y tesis que he dirigido muchas veces hay que tener mucha tolerancia a la frustración, porque tú aplicas un método, por ejemplo, que otros investigadores, por ejemplo, determinar umbrales de dulzor, por ejemplo, que nosotros adaptamos un método que venía en un producto líquido y nosotros lo adaptamos a una galleta. No resultaba nada, no podíamos determinar ningún umbral, nos mirábamos con la pobre chica que era la tesista en ese momento de magíster, y realmente pusimos a prueba la tolerancia a frustración de tanto de ella como mía, digamos, para adaptar otro método, hacerlo de nuevo, citar de nuevo a los panelistas, no, ahí, pero realmente cuando tú después logras algo, es muy bueno. Pero claro, todo eso que no te resultó, tú después no lo publicas ni lo pones en ninguna parte, entonces eso no le sirve como experiencia a otros. Exacto. ¿No es cierto? Sí, hasta algún paper de cosas que no se deberían de hacer o cosas ahí. Sí. ¿Qué no hacer? Claro. ¿Qué no hacer? Oye, bueno, normalmente les preguntamos a nuestros entrevistados alguna serie de pruebas comparativas, prueba 2AFC, decisión forzada. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas a tener que decir una u otra. No se valen empates. Ya, pero te tengo que decir por qué. No necesariamente. Si quieres, sí, sí, no pasa nada. Ya. ¿Vino o pisco? Vino. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Prueba triangular o prueba tétrada? Triangular. ¿Método tradicional descriptivo o metodologías rápidas? Metodologías rápidas. ¿Pruebas analíticas o pruebas afectivas? Afectivas, de todas maneras. ¿Desayuno o cena? Cena. ¿Carne o pescado? Pescado. ¿Salmón o cazuela? Salmón. Ok, muchas gracias por, por tus respuestas. Muy fácil. Sencillo, pues es nada más decir lo que a uno le gusta. Claro. Oye, ¿cómo ha sido el cambio que tú has notado en este tiempo, cuando Andrea empieza a este año, después de sufrir con el inicio de la pandemia actualmente? ¿Cómo ha sido este cambio en sensorial? ¿Es lo mismo? ¿Hay otras vertientes? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu percepción? Mira, en realidad, bueno, esta pandemia que nos desconcertó a todos y a nosotros nos llegó, bueno, como tú bien sabes, en marzo, que nosotros en Chile en marzo comienza el año escolar. O sea,
Esto, no sé, nosotros nos pusieron en cuarentena el 16 de marzo, por decirte algo, y el semestre empezaba el 20 de marzo. Entonces, con la asignatura de evaluación sensorial. Entonces quedas totalmente descolocado porque tú ya no puedes hacer nada práctico, y mi asignatura es 100% práctica. Entonces, fue bien complejo. Al principio no atiné a nada más que a darles la teoría, y después me di cuenta que no aprendían mucho, porque no sabían cómo se armaban bandejas, no sabían nada. Entonces, que eso va a la parte del laboratorio. Y lo que después empecé a hacer es que ellos compraran productos, digamos, yo les daba, compren tal papas fritas de tal marca y de tal otra, o galletas crackers de tal tipo, y hacíamos pequeñas pruebas triangulares, hacíamos descripción de productos, hicimos varios talleres, digamos, cada uno por Zoom en su casa, y resultó bastante bien, fíjate. Eso fue por un lado entretenido. Bueno, y los estudios con consumidores, que lamentablemente ahí SEICAM tuvo que cerrar todos sus locales, digamos, con alta afluencia de público, las locaciones centrales, se empezaron a mandar los productos hacia las casas. Digamos, con estos sistemas de transporte tipo Uber, se armaban unos kits, digamos, y se mandaban los productos a las casas. Y gracias a esas alternativas, digamos, logramos sobrevivir en el aspecto sensorial, y funcionó en realidad. Ok. Y algo que sea como... antes era complicado y ahora no es tan complicado metodológicamente hacer. No sé, ¿hay algún cambio significativo en sensorial que tú hayas notado como tal? Mira, yo creo que sí, porque cuando tú quieres hacer, por ejemplo, una descripción de producto o encontrar descriptores, que normalmente tú tienes que juntar a tus jueces entrenados alrededor de la mesa y etcétera, ahora tú perfectamente lo puedes hacer vía Zoom. Y de hecho lo hicimos un par de veces en un proyecto que yo estaba en descripción de algas, que nos reunimos por Zoom, cada uno con sus propias algas, y discutimos los descriptores, las referencias, etc. Y funcionó perfecto. Y en eso, en el fondo, bueno, Santiago es una ciudad muy extendida, es difícil llegar a distintas partes, sobre todo en hora, digamos, peak. Entonces, yo creo que es muy conveniente que cada uno pueda hacer eso desde su propia casa, pero interactuando vía streaming. Eso lo encuentro genial. Claro, ese entonces es algo significativo, ¿no? Un cambio que nos deja la pandemia, que más allá de ser algo, obviamente la pandemia es negativa, pero se cambia algo a un aspecto positivo, ¿no? La adaptación Sí, de la absolutamente, metodología, ¿no? absolutamente, sí. ¿Qué crees que podamos esperar en un futuro en estudios de mercado? En algún cambio significativo, algo diferente? ¿Tú vislumbras así alguna modificación? Mira, yo creo que la metodología base no cambiaría, porque de alguna manera tú tienes que entender al consumidor. Pero sí, por ejemplo, surgió el Kata, que en realidad te da una apreciación como distinta, porque te da un mapa de los productos que es muy bueno. Está el penalty analysis, que uno usa mucho ahora para reformular, que también me gusta mucho aplicarlo con las preguntas de justo agrado. Entonces yo creo que van a ir apareciendo ciertas metodologías nuevas que uno va a ir aplicando sobre las antiguas, pero yo creo que así como refundar el estudio con consumidores no creo que pase, digamos, ¿eh? Pero, pero sí van surgiendo cosas nuevas que son muy entretenidas de aplicar, y te dan un valor agregado mucho mayor. ¿Y cuál es tu opinión en esta cuestión de neuromarketing? ¿Hay algo que haya cambiado? ¿Se está... eh, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Tú conoces un Mira, poco esta yo materia? creo que funciona, pero yo no he incursionado mucho en eso. No podría darte una opinión muy fundada al respecto, te tengo que ser honesta. Ok, ok. Pero sí se está trabajando más entonces. Sí, absolutamente, absolutamente. Muy bien. Eh, ¿Cuál crees que sea, desde tu área de experiencia, que sería consumidor, cuál crees que sería, si en caso de existir, las metodologías básicas
que se deberían de trabajar. Yo como investigador, que estoy en una empresa, y no tengo la menor idea o más bien sí tengo idea de sensorial, pero que mi paquete básico para hacer investigación con consumidor, ¿hay algunas metodologías base o no? ¿O todo depende? Mira, yo creo que siempre hay. Tú siempre tienes que preguntarle por aceptabilidad al consumidor, ¿ya? Si le gusta el producto o no, y por qué, ¿ya? Siempre probablemente vas a preguntarle por preferencia, cuando comparas el producto con otra formulación, o quizás cuando tú estás reemplazando edulcorantes, etcétera, lo comparas con el producto original que tenía 100% azúcar, etcétera. Entonces, y pregunta por preferencia. O sea, yo creo que siempre hay cosas que son básicas y que tienen que estar, ¿ya? Y el resto, en el fondo, no son adornos, sino que son complementos que te ayudan a entender, digamos, cómo reformular el producto, por ejemplo, ¿ya? Claro. Pero si la aceptabilidad del producto es baja y no tiene nada que hacer, digamos, Por no hay más que le ningún investigues. complemento que te lo arregle. Claro. Y pensando en el analista o quien haga sensorial, ¿hay alguna lista de requerimientos mínimos? Así como, se busca vendedor. Aquí pensemos en un analista sensorial. ¿Tú tendrías A algunas ver, skills? mm, sí, mira, yo creo que tiene que tener conocimientos de tecnología de alimentos, claramente, ¿ya? Porque tú no solo haces el análisis y le dices a los consumidores que prueben producto o a tus panelistas entrenados, etcétera, sino que tú tienes que elaborar un informe con conclusiones y con recomendaciones, ¿ya? Y en esas recomendaciones, obviamente, tú tienes que saber de tecnología de alimentos porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que tecnológicamente no son posibles de hacer. Entonces, ese conocimiento básico yo creo que es súper importante, ¿ya? Y eso al hacer test con consumidores, eso para una empresa que es especializada en testeo de alimentos, tiene que poder dar esas recomendaciones diferenciadas de una empresa general que hace estudios de opinión y hace otras cosas y que también hacen estudios en alimentos, ¿no es cierto? Pero ahí hay una diferenciación muy clara en lo que tú puedes recomendar desde la base técnica. Entonces yo Claro. creo que eso es fundamental. O sea, un buen tecnólogo de alimentos aprende la parte sensorial, ¿ya? Pero si tú solo eres analista sensorial, pero vienes de otro mundo que no es la tecnología de alimentos, yo creo que te va a faltar esa parte. Ok, conocimiento de tecnología, obviamente el conocimiento sensorial. Y ahora, bueno, hay muchos programas que te facilitan el análisis estadístico, pero Oh, sí. es- es- antes era todo a mano, ¿no? Pero, Maravilloso. Sí. ¿qué es preferible? ¿Alguien que entienda esta parte matemática o alguien que aprenda a manejar los programas y lo pueda obtener esas tablas de resultados? ¿Qué sería Uf, qué difícil, ¿ah? Porque, claro, hay que saber manejar esos programas, obviamente, pero hay que entenderlos también. Hay que entender por qué te da un cierto resultado y cómo interpretas ese resultado. Y Claro, si ese resultado está cercano a la significancia estadística, ¿qué significa, por ejemplo? Aunque no sea estadísticamente significativo, ¿te fijas? Entonces hay que poder interpretar eso, ¿ya? Y yo creo que eso es muy importante. y entonces alguien que, pues las dos, sería como una mezcla de Las estos. dos, sí, ojalá, sí, sí, lo más integral posible. Ok. Oye, quisiera que te regresaras un poquito a cuando estabas conociendo a Emma. Bueno, si tú tuvieras esa oportunidad de viajar al pasado, antes de ese momento de decirle, sí, voy a trabajar con usted, profesor, ¿qué le dirías a Andrea de ese tiempo que hiciera o que no hiciera? Si es que hay algo que te gustaría comentarle. Sí, yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que podría haber aprovechado quizás más, digamos, todas esas redes que tenía la profesora Vitis con los otros países, digamos, con Brasil, con Argentina, etcétera,
quizás para hacer algunas investigaciones más significativas o más interesantes, o que nos aportaran un conocimiento mayor. Quizás por ahí yo creo que estuve como un poquito, digamos, no aproveché esas oportunidades, probablemente. Entonces sería como más hacer redes, ¿no? Contacta Claro, más gente. claro, claro. Es que en realidad como la profesora Wittig era tan sociable y tenía su red y todo, entonces yo en el fondo como que me colgué un poco de, de eso, digamos, y no fui muy activa en esa parte, ¿ya? Ok, ok. Andrea, ¿alguna publicación, un libro, revista, un paper que quisieras sugerirle a alguien que está empezando en sensorial o que ya tiene cierta experiencia? Bueno, a ¿Qué mí te en gustaría? realidad el libro que me sigue gustando mucho es el Melgar, que lleva no sé cuántas ediciones, ya, que es no sé, el año 93 debe ser el primero. Yo lo encuentro muy completo, lo encuentro muy bien redactado, da ejemplos, o sea, generalmente a mis estudiantes les recomiendo que revisen el capítulo que tienen dudas, que lo revisen en el Mailguard, porque encuentro que es un excelente libro. Y ahí en realidad yo tengo una anécdota, yo fui al primer congreso del Pangborn, que fue en Wow. Finlandia, no sé, así por el año 93, por ejemplo, por decirte, no sé, yo era jovencita, no entendía mucho de evaluación sensorial, estaba recién trabajando en eso, y un día parece que bajé tarde a tomar desayuno y me senté con un señor, y el señor se presentó y era el señor Melgar. Yo Ah. no tenía idea que él tenía, no tenía idea que él tenía un libro, ni nada, y bueno, y me empezó a conversar de su libro, etcétera, a tener ese libro, etcétera, y finalmente no, nos mandó el libro. Mira, wow, qué bonito. Sí, muy, muy simpático el señor Melga. Qué Sí, buena experiencia, porque sí, sí, normalmente a los autores los vemos así como que pues, en el libro y ya, ¿no? Pero cuando sí. te conectas con un autor, bueno, en tu caso fue al revés, cuando dijiste, ay, sí es cierto, Sí, sí. él se conectó conmigo, Ajá. digamos, qué cosa. No, pero en esos primeros congresos tú veías pasar toda la bibliografía por ahí, digamos, estaban todos siempre. Bueno, Qué padre. actualmente en realidad el Pangborn igual es un congreso importante, yo creo que todos los principales siempre van. Oye, de ese primer congreso a la fecha, ¿qué cambios has visto en las investigaciones? O sea, sigue en el sentido de ¿hay más seriedad o es lo mismo, pero ya se ha ampliado? No sé, ¿hay algún No, yo cambio? creo que se ha ampliado mucho, hay mucho conocimiento adicional. eh, yo creo que hay muchas más personas que trabajan en evaluación sensorial. Yo te diría, ese primer congreso Pangborn debemos haber sido, no sé, 100 personas, y yo te diría, no más de 150, no me acuerdo bien. Pero ahora los congresos Pangborn, los últimos que han sido presenciales, yo creo que llevan 800, Sí, 1000 personas. ¿Ah? Y sobre todo hay países que tienen mucho desarrollo, bueno, ni hablar de Estados Unidos, pero de todas maneras también Europa, los países escandinavos, Inglaterra, yo creo que hay ciertos como polos de desarrollo en la parte sensorial que antes quizás no se visualizaban tanto. claro. Wow, no, hombre, es bueno saber que he estado en ese Pangborn, porque Sí. pues, debe haber sido una experiencia muy padre, ¿no? Ese primer congreso. No, fue impresionante, sí, sí, fue sumamente interesante, sí, ¿Qué, sí, qué, y además qué, en Finlandia, imagínate. Sí, no es que se lea tan Claro. fácil, ¿no? Hay una dirección. Pero algo que te acuerdes, bueno, lo de Melbourne es increíble, pero ¿qué te dejó ir a ese congreso? ¿Sí cambió en ti asistir a un congreso? Sí, me cambió, sí, y es que te abre un mundo, porque tú ves otras investigaciones y además ves que hay rubros en la parte sensorial que no tenía idea, eso de la fisiología de los sentidos, por ejemplo, ni siquiera sabía que existía, porque nosotros en la universidad no nos dedicamos a eso. Y bueno, yo llevé un póster que era de una evaluación sensorial con niños que habíamos hecho en un colegio público aquí en Santiago,
de beneficiarios de estos almuerzos que proporciona el Estado, digamos. Entonces, para poder entender un poco mejor a los niños, los habíamos entrenado y les enseñamos cierto vocabulario sensorial, les enseñamos gustos básicos, etcétera, y presenté eso, digamos, ese entrenamiento y lo que habíamos logrado con eso. Y fíjate que concitó bastante interés. Yo siempre veía gente en mi póster y me preguntaban cosas, y la verdad que fue una experiencia interesante y motivadora. ¿Qué sientes ahora que vas a un congreso y ves un póster de un estudiante? O sea, tú que estuviste del otro lado de ver que está la gente atendiendo tu póster, y cuando ves un póster que está lleno o un póster que no tiene tanta audiencia, ¿qué sientes? Sí, eso que para poca gente me da un poco de pena. Trato de acercarme y de hacer alguna pregunta. No, no, es que es muy entretenida la evolución de todo esto, porque piensa tú que cuando íbamos a presentar un póster llevábamos unos papelitos impresos y los teníamos que pegar Ay, en el sí. lugar, digamos, porque no existía el PowerPoint, no existían las impresiones, ni ninguna tecnología que te apoyara. Ahora hay unos pósters maravillosos que tú realmente, si están bien hechos, tú en un minuto tú entiendes lo que quiso hacer el autor, y yo creo que esa es la base de un buen póster. Que tú te pares al frente y en un minuto tú entiendas lo que quiso hacer, ¿ya? Claro, hay otros que es muy difícil, que tienen mucha parte escrita, te cuesta entenderlo, no logras relacionar la metodología con los objetivos, entonces, ya te cuesta un poco más. Pero un buen póster tú lo identificas inmediatamente. Wow. Híjole, Andrea, ya como te darás cuenta, el tiempo pasa, ¿no? Sí, Entonces, sí, entonces volando. volando, entonces sí, híjole, yo podría estar platicando contigo mucho tiempo. Quizá podamos hacerlo esto ya cuando podamos viajar más fácilmente. Estaría padrísimo podernos encontrar en algún congreso, en algún evento Claro. y O tú compartir. vienes a Chile y aprovechas de la alta montaña acá en Chile, que tenemos muchas. Sí, caray, sí, lo veo y ¿Eh? salivo siempre. Oye, ¿algo más que quisieras agregar en esta conversación? No, en realidad, no, más que motivar a los investigadores jóvenes que, digamos, que se destaquen, que encuentren algo que los motive, digamos, dentro de este mundo sensorial, que en realidad es tan amplio, que te puedes dedicar a muchos rubros distintos dentro de la evaluación sensorial. Exacto. Y que aproveches las conexiones. Ahorita es mucho más fácil, ¿no? En Sí, aquel entonces, lo sí, más moderno era un fax, ¿no? ¿Te acuerdas que se mandaban sí, fax? sí. Entonces, pues ahorita ya tienes tu celular, un WhatsApp o, híjole, Claro, LinkedIn. conectarte con investigadores de otros países para postular a un proyecto conjunto, por ejemplo. Todas estas cosas son tan simples ahora, y antes quizá Wow. eran tan difíciles. Sí, ¿tú tienes algún contacto en LinkedIn o algo que quisieras compartir con la audiencia para que entren en contacto contigo, si es lo Sí, deseas? tengo mi LinkedIn, pero en realidad tengo que confesar que no lo uso mucho, Ok. pero sí lo tengo ahí y a veces lo veo. Bien, lo ponemos más adelante aquí para Lo que... puedes poner, sí, Bien, sí. bien. Y me comprometo a revisarlo un poquito más seguido. Muy bien. Andrea, pues lo dejamos hasta aquí en esta ocasión. Muchas gracias por tu tiempo, que es algo muy valioso en estos momentos, y por tus vivencias que tuviste para compartir con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti, Iván, y muy entretenida la conversación. La verdad que al principio me asusté un poco por el largo de la entrevista, pero en realidad se pasó volando, así que muchas gracias a ti, me entretuve un montón. Qué bueno, gracias, Andrea, y a ustedes muchas gracias por vernos, escucharnos, depende de donde estén, si están en YouTube o en Spotify. Pues nos vemos en la siguiente ocasión de Diálogos Sensoriales. Si les gustó, denle clic en me gustó y suscríbanse. Y si no, pues no digan nada. Y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Gracias. Hasta luego.